En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta, un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. El único y verdadero, es que no hay nadie como tú. Vamos, sigue adorando a su primer amor. Nuestro primer amor es Jesucristo. Él es todo a Cristo, yo me rindo, mi confianza. amor, ese es nuestro primer amor. Qué hermoso eres. Recibe la adoración, la gloria, la honra. A Cristo yo me rindo, a sus pies me postraré. He dejado mis placeres, aleluya, y su senda seguiré. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Toda Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Con Él todo lo puedo, dice su palabra. Yo me rindo a Él porque Él me amó primero a mí. Yo me rindo a Él porque las palabras se escasean. No hay léxico, no hay idioma, no hay las palabras más hermosas que se puedan comparar con Él. Yo me rindo a Él.
por favor. A ver, iglesia. Póngase en pie y baja las manos. Y agarra el lado. Aleluya, a la iglesia. Es perfecto amor. El que no pone contigo vive. Aleluya. Vamos, iglesia. Pensado que nadie te quiere, que equivocado estás. Si has pensado que todo es mentira, hay una verdad. La verdad es que existe un amor como ninguno. La verdad es que si Él no está en ti, vas a morir. Te sientes muy triste porque tu familia te ha abandonado. Y te sientes muy solo porque tus amigos ya no están aquí. Y te piensas hacer mucho daño pensando en la solución. Por favor, no lo hagas, amigo. No es lo mejor. Perfecto amor. Eres el cielo para amarte. El que no mira tus defectos. Solo tu corazón para limpiarlo. Perfecto amor. El que no pone condiciones. Pensado que todo es mentira, hay una verdad. La verdad es que existe un amor como ninguno. La verdad es que si Él no está en ti, vas a morir. Te sientes muy solo porque tu familia te ha abandonado. Te sientes muy triste porque tus amigos ya no están aquí. Y te empiezas a hacer mucho daño pensando en la solución. Por favor, no lo hagas, amigo. No es lo mejor. Perfecto amor. Eres el cielo para amarte. El que no mira tus defectos. Solo tu corazón para limpiarlo. Perfecto amor. El que no pone condiciones. El que desea tu felicidad. Que seas feliz. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante, siéntese, porque yo sé que Yo quiero hablarte bajo el tema una conversión genuina. Una conversión genuina. Y tengo para este término conversión, o esta expresión, o esta palabra conversión, tengo tres términos: transformación, cambio o un nuevo resultado, y arrepentimiento. O sea, conversión es transformación,
un cambio o un nuevo resultado y arrepentimiento. Transformación es hacer que alguien cambie su manera de ser, sus hábitos o costumbres. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17, en el ambiente o en el ámbito cristiano evangélico, se sabe este texto de memoria. En muchos grupos, muchas personas, aún la iglesia, conoce este texto donde dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Allí se habla de transformación, de cambio. Y este otro término que tiene allí la reflexión de hoy, una conversión genuina. La palabra genuino es auténtico. La palabra genuino es natural, es innato, que se conserva puro y conserva sus características propias y originarias. En el cristianismo, una conversión genuina va acompañada de confesión de pecado y le sigue el arrepentimiento. O sea, conversión es entonces un cambio, una transformación y arrepentimiento. En el cristianismo, una conversión genuina es aquella que va acompañada de confesión, o sea, se confiesa el pecado y le sigue el arrepentimiento. Hechos capítulo 26. Este capítulo que acabamos de leer, esta cita, nos narra la conversión del apóstol Pablo. Saulo era un perseguidor de la iglesia y él tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo y vemos el cambio inmediato que tiene él en su manera de ser y tiene un cambio, un nuevo resultado. Ya no es la misma persona que perseguía a los cristianos, ahora anda con los cristianos, ha entendido el propósito con el cual Dios lo llama. Y entonces él, relatando su conversión, la manera cómo y por qué se convirtió ante un rey llamado Agripa, él comienza a relatar y se nos narra allí el título de este pasaje que leímos. Pablo relata su conversión. Los versículos 19 al 20 relatan cuando él obedece a la visión que se le está dando, o sea, la visión que acaba de obtener al tener un encuentro con el Señor Jesús. Porque vemos que en el versículo 14 que leímos dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es lo que él pregunta a aquella luz que oyó del cielo. Entonces, cuando él oye esa voz, él pregunta: ¿quién eres, Señor? En lo personal, siempre he dicho que fue tanto el impacto que recibió Saulo en ese momento, cuando vio aquella luz, aquel resplandor del cielo que sobrepasaba todo lo que era la luz del sol en ese momento, que era mediodía. Dice el versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, él está refiriendo al rey Agripa, su conversión, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos, dice que todos cayeron en tierra, y habiendo caído todos en tierra, todos los que iban conmigo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Y cuando él oye la voz, pregunta: ¿quién eres, Señor? Fue tanto el impacto que tuvo Saulo, que él sabía que esto que estaba sucediendo era algo portentoso, algo poderoso, y entonces él quería saber qué era eso, y esto era de algo que era de señorío, de señor, de alguien que tenía autoridad. Y entonces cuando oyó la voz que hablaba allí, como dice él, en lengua hebrea, y le preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, santo. Y cuando él oye esa voz, entonces él sigue refiriendo todo lo que le dice esa voz que oyó él. En el resplandor que vio,
dice el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. O sea, a él se le dio un mandato. ¿Ves? Hazlo. Y dice, y entonces yo no fui rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, en el cristianismo, lo que tiene que ver con conversión es confesión de pecado y una vida arrepentida. Conversión o confesión de pecados y le sigue el arrepentimiento. Este hombre acaba de recibir, tener un encuentro con el Señor, una visión, y dice que no fue rebelde a la visión celestial, porque entendió el propósito, tuvo un encuentro allí personal con el Señor, y esto vio y le dio a entender lo que tenía que hacer, y él entendió y comprendió lo que tenía que hacer. Y la conversión es un mandamiento. Y esa conversión, que es un mandamiento, es necesaria. Y tras que es necesaria, retribuye bendición al que la hace o al que la recibe. Escúchame bien, la conversión es un mandamiento. O sea, convertirse. ¿Y qué es convertirse, hermano? Una transformación. Hacer que alguien cambie su manera de ser. En este caso, Pablo, Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, inmediatamente tuvo ese cambio, esa transformación, porque tuvo un encuentro personal con el Señor. Y esta conversión, que es un mandamiento y que es necesaria, retribuye bendición a aquel que la hace, o aquel que la acepta, o aquel que la recibe. Job capítulo 36. La escritura declara en Job capítulo 36, versículo 5 hasta el versículo 11. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Aleluya. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Ese es Dios lo que hará con el justo. Versículo 8. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. O sea, el que oye la voz, en este caso estamos viendo el ejemplo de Pablo, el que oye la voz del Señor y acepta el propósito, el plan de Dios para con él. Aquí dice la palabra, si oyen la voz y les sirven, acabarán sus días en bienestar. Acabarán sus días bien, acabarán sus días felices y sus años en dicha. O sea que la conversión, que es un mandamiento y es necesaria, retribuye bendición. Hechos capítulo 3, versículo 19. Mira lo que dice este pasaje. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que el que se arrepiente y se convierte al Señor va a tener una dicha, una vida dichosa, una vida tranquila. Va a tener una vida de refrigerio.
No diciendo que no va a venir afán, que no va a venir angustia, que no va a haber momentos difíciles. Claro que los van a ver, pero ese hombre convertido al Señor, confiando en el Señor, tiene una vida de paz, tiene una vida de tranquilidad, tiene una vida de seguridad. Ahora, la conversión es no solamente un mandamiento, no solamente es necesaria y que retribuye bendición a quien la acepta o a quien la hace, sino que la conversión es una obra. O sea, la conversión trae frutos, la conversión trae obras. Primera de Reyes, capítulo 18. Vive el Cristo de la gloria para siempre. Versículo 37 de Primera de Reyes, capítulo 18. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, cuando hay un arrepentimiento o hay una conversión genuina, ¿qué hay? Volver el corazón a Dios. Se vuelve entonces un cambio, un resultado, un arrepentimiento. Hay una transformación. Cambia su manera de ser, sus hábitos, sus costumbres. Esa era la oración que estaba haciendo el profeta allí. Que este pueblo conozca, Señor, y que reconozcan que tú eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Hechos capítulo 11. Estamos hablando que la conversión no solamente es un mandamiento, que la conversión es necesaria y que retribuye bendición, sino que la conversión es una obra, trae frutos. Hechos 11, capítulo 11 del libro de Hechos. Gloria al Señor. Versículos 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número de gente que oía a los apóstoles llevar la palabra, aquellos hombres que llevaban el evangelio, gloria al Señor. Esto estaba siendo ahora reconocido de que había gente que llegaba y se convertía. Ahora, convertirse no es cambiar de religión. Porque es que tú dejas de estar en una religión y coger otra. No, porque el evangelio, dice el apóstol Pablo, no es religión. El evangelio no tiene nada que ver con religión. Como te decía ahora en estos días, la iglesia no tiene nada que ver con denominación. De igual manera, el evangelio no tiene nada que ver con religión. El evangelio es vida. El evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Jeremías capítulo 15. Seguimos hablando de que la conversión es una obra. Jeremías 15. Profeta Jeremías capítulo 15. Gloria al Señor. Versículos 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Trae la conversión obras, fruto. Si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, quien restaura y quien bendice las vidas, las almas, los corazones, nuestras vidas, es el Señor a través del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4. Gloria al nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. Dice la palabra de Dios.
el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto hace parte de la conversión genuina. Alguien que hurtaba, alguien que hacía cosas indebidas, dice, pone el ejemplo del hurto, el que hurtaba, no hurte más. Porque hay personas que se habitúan a ciertos vicios, a ciertas cosas. En este caso está poniendo el ejemplo del que hurtaba, no hurte más. Que deje de hurtar, sino que más bien trabaje. Y que cuando trabaje hace con sus manos lo que es bueno, y entonces va a tener para compartir con el que padece necesidad. Yo no sé si usted en esta hora está atendiendo a esto de una conversión genuina. Pero es necesario que entendamos que tenemos que tener esa conversión genuina, esa transformación, y que se vea el fruto en el creyente, en la iglesia, en el individuo. Y tenemos ejemplos de conversiones genuinas. Les estoy hablando por el ejemplo de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. También les tengo el ejemplo de Zaqueo, el ejemplo de Naamán, el ejemplo de Ruth, el ejemplo de los hermanos de Tesalónica, el ejemplo de la mujer samaritana. Tenemos cantidad de ejemplos de una conversión genuina. Yo quiero seguir hablando de esta conversión genuina que el tiempo me vaya dando en la vida del apóstol Pablo. Quiere que estés allí conmigo y quiero que estés allí y vamos a adorar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que haga con nosotros lo que sea necesario hacer. Que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas. Y como dice la Escritura, lo leímos, Él transforme, Él restaure, Él sea el que haga en nosotros lo que tenga que hacer. Pero tenemos que darle la cabida al Espíritu Santo. Pablo entendió que había algo que estaba allí en medio de esa luz que hablaba, ese resplandor. Y él pudo entender quién era él delante de los ojos de aquel que le estaba hablando. Que a pesar de ser un perseguidor, alguien que sabía mucho y que tenía mucha letra, entendió que delante del que le estaba hablando no era nada y lo llamó Señor. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién era el apóstol Pablo? Conocido como Saulo de Tarso. Un ciudadano romano, libre, educado bajo la dirección de Gamaliel. Perseguidor de la iglesia. Su conversión, como lo leímos, fue una conversión milagrosa y fue una conversión genuina. Yo quiero que usted empiece a pensar y a meditar en el llamado que el Señor te ha hecho a esa conversión, a ese propósito, a ese plan, a ese llamamiento al cual Él nos ha hecho. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito tuvo el apóstol Pablo ese encuentro con el Señor? Ese encuentro que yo le llamo una conversión milagrosa, un encuentro personal, que lo hizo a él frenar de la vida que llevaba, que lo hizo a él cambiar el pensamiento que tenía, porque él pensaba que lo que hacía al perseguir a los cristianos era de parte de Dios, pero ahora tiene un encuentro personal con el Dios al que él perseguía. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y él no perseguía, sino era la iglesia. Y cuando alguien se mete con la iglesia, cuando alguien se mete con los hijos de Dios, se mete con el Señor. Por eso yo le digo siempre a la iglesia, nunca pelees con nadie, porque por ti pelea el Señor. Y Pablo perseguía a la iglesia y él pensaba que estaba haciendo una obra extraordinaria según su mentalidad. Y cuando conoce al Señor, entendía que era su mente, que era su idea, que era su concepto.
que era lo que él pensaba. Y cuando tiene el encuentro con el Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea que el que persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Y en estos días te decía, cuando tú te metes con el pueblo de Dios, cuando tú te metes con un cristiano, con un siervo, con una sierva, con un hombre, con una mujer de Dios, no te estás metiendo con ese hombre, no te estás metiendo con ese ministerio, no estás hablando de esa persona, estás agrediendo un miembro del cuerpo de Cristo, o sea que estás agrediendo a Cristo. Porque él le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién perseguía Saulo? ¿A quién perseguía Pablo en ese entonces? Saulo perseguía a la iglesia del Señor. Y el Señor es el que pelea por nosotros. Y usted manténgase allí, en esa conversión genuina. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, no te desanimes, no te descargues o te desarraigues de la roca que es Cristo Jesús. Agárrate cada día más del Señor. Porque es necesario que estemos agarrados del ancla, que estemos agarrados de la roca que es Cristo Jesús. Adoremos al Señor.